Junto a Radio Iguazú Misiones y LT85 TV Canal 12 seguimos en el camino de Santiago de Compostela. Y ayer te hablé de Ocebreiro, ¿no? La dificultad del terreno, de la ascensión, de esos casi 800 metros que uno tiene que subir y después tiene que descender un poco más de 1400 metros para llegar a las ciudades que están debajo, ¿no? Y no te hablé en realidad de la iglesia que está allí en Ocebreiro y de la historia que se cuenta. Es la iglesia de Santa María, es una iglesia de principios del siglo XII, está construida en piedra, una iglesia muy bonita y muy sólida. Y según cuenta la historia, porque esa es una zona muy dura, no solamente en la ascensión para llegar hacia ese cerro o la montaña, sino también el clima. En el invierno nieva y calculá hace muchos años atrás, sin este cambio climático, las condiciones meteorológicas adversas para esa zona. Y según cuenta la historia, una vez, en un día de estos totalmente desfavorables, donde había mucha nieve, mucho frío y las condiciones meteorológicas no eran las óptimas, el párroco estaba por empezar a dar misa y no había prácticamente nadie, no había nadie. Pero llega un campesino a misa y entonces el cura piensa, este hombre hizo tantos kilómetros para solamente arrodillarse aquí en el altar, pedir a Dios, arriesgó su propia vida. Bueno, cuando termina la misa y llega el momento de darle la hostia y el vino, en ese momento el vino se convierte en sangre y la hostia se convierte en carne y dice la historia, ¿no?, de que la Virgen asiente con la cabeza este hecho milagroso y bueno, esto se difundió por toda Europa y fue una historia muy conocida. Es así que cuando llega Isabel la Católica a su reinado, quiere traer de esta ciudad de Ocebreiro, de esta iglesia, el cáliz que se había utilizado para esta ceremonia. Y también cuenta la historia que cuando estaba siendo retirada por los soldados de la reina estos elementos de la liturgia, los caballos se empacaron a la salida de Ocebreiro y debieron regresar a la iglesia a devolver todos estos utensilios y desistir de esta forma de retirarlos de ese lugar. Bueno, esta es parte de la historia que se cuenta en Ocebreiro, más allá de la ascensión y de lo difícil que a veces puede costar llegar hasta ese lugar, tiene también parte de su historia. Seguí acompañándonos en este camino de Santiago de Compostela junto a Radio Iguazú Misiones y LT85 TV Canal 12.